Imagina por un momento que la inteligencia artificial no es una mente fría y perfecta sino un espejo. Pero no un espejo cualquiera. Uno que no solo refleja la realidad, sino también nuestros errores, nuestros prejuicios y nuestras decisiones del pasado. Ahora piensa esto, y si cada vez que un algoritmo toma una decisión importante, como darte un crédito, elegir a quién contratar o incluso identificar un rostro, ¿no está siendo justo sino simplemente repitiendo lo que la sociedad ya hizo antes? Aquí es donde todo cambia. Porque la inteligencia artificial no aprende valores, aprende patrones. Y si esos patrones están sesgados, la IA no solo los replica, los amplifica. En este video vas a descubrir cómo ocurre esto, por qué es uno de los mayores desafíos de la tecnología moderna y lo más importante que podemos hacer para evitarlo. Si te interesa entender el futuro de la inteligencia artificial de forma clara y profunda, suscríbete ahora mismo al canal. Es gratis y te aseguro que cada video te va a cambiar la forma de ver la tecnología. Durante mucho tiempo, los sistemas de inteligencia artificial fueron percibidos como herramientas objetivas. A diferencia de los seres humanos, los algoritmos no tienen emociones, no sienten preferencias personales y no toman decisiones impulsivas. Esta percepción llevó a muchas personas a asumir que las decisiones automatizadas eran inherentemente justas. Pero esa idea, aunque intuitiva, es profundamente incompleta. La inteligencia artificial no surge en el vacío. Aprende de datos. Y esos datos son, en última instancia, un producto de la actividad humana. Reflejan nuestras decisiones pasadas, nuestras estructuras sociales, nuestras prioridades y también nuestros prejuicios. Aquí es donde aparece uno de los problemas más importantes y menos comprendidos de la inteligencia artificial moderna, el sesgo algorítmico. El sesgo algorítmico ocurre cuando un sistema de inteligencia artificial produce resultados sistemáticamente injustos o desiguales para determinados grupos de personas. Estos sesgos no suelen ser intencionales. De hecho, en la mayoría de los casos surgen de manera inadvertida, como una consecuencia indirecta de los datos utilizados para entrenar el modelo. Para entender este fenómeno, es útil comenzar con una idea fundamental: los algoritmos aprenden patrones, no valores. Un sistema de inteligencia artificial no tiene una comprensión moral del mundo. No distingue entre lo justo y lo injusto en un sentido ético. Lo que hace es identificar correlaciones en los datos y utilizarlas para hacer predicciones o tomar decisiones. Si los datos contienen patrones sesgados, el sistema aprenderá esos patrones. Y en algunos casos, incluso puede amplificarlos. Imaginemos un ejemplo sencillo. Supongamos que una empresa utiliza un sistema de inteligencia artificial para analizar currículums y seleccionar candidatos para entrevistas. El sistema se entrena utilizando datos históricos de contratación de la empresa. Si, en el pasado, la empresa contrató mayoritariamente a personas de un determinado perfil, por ejemplo, hombres en ciertos puestos técnicos, el sistema podría aprender a asociar ese perfil con el éxito laboral. Como resultado, podría favorecer automáticamente a candidatos similares y penalizar a otros, incluso si estos últimos están igualmente cualificados. El sistema no está tomando una decisión consciente de discriminar. Está simplemente replicando patrones presentes en los datos. Si no se interviene, los sistemas algorítmicos pueden reforzar desigualdades existentes en lugar de corregirlas. El problema se vuelve aún más complejo cuando consideramos que muchos de estos sistemas operan a gran escala. Un algoritmo utilizado por una gran plataforma digital puede influir en millones de decisiones cada día. Pequeños sesgos, cuando se amplifican a esta escala, pueden tener consecuencias significativas. El sesgo algorítmico puede manifestarse de muchas formas diferentes. Una de las más conocidas es el sesgo en sistemas de reconocimiento facial. Diversos estudios han demostrado que algunos sistemas tienen tasas de error más altas al identificar rostros de personas con tonos de piel más oscuros en comparación con tonos más claros. Este problema no se debe necesariamente a una intención discriminatoria por parte de los desarrolladores.
A menudo está relacionado con la composición de los datos de entrenamiento. Si el conjunto de datos contiene más ejemplos de un tipo de rostro que de otro, el sistema puede volverse más preciso para ese grupo específico. Este tipo de sesgo tiene implicaciones importantes, especialmente cuando estas tecnologías se utilizan en contextos como la seguridad pública. Otro ejemplo relevante se encuentra en los sistemas de crédito. Algunos algoritmos utilizados para evaluar la solvencia de los clientes pueden incorporar variables que, indirectamente, están correlacionadas con factores socioeconómicos. Esto puede resultar en decisiones que afectan de manera desproporcionada a ciertos grupos. En estos casos, el sesgo no siempre es evidente. Puede estar oculto en variables aparentemente neutras, como el código postal o el historial de compras. Esto nos lleva a una cuestión clave: los sesgos algorítmicos no siempre son visibles. A diferencia de los prejuicios humanos, que pueden manifestarse de forma explícita, los sesgos en sistemas de inteligencia artificial pueden estar incrustados en complejas relaciones estadísticas. Detectarlos requiere herramientas específicas y un análisis cuidadoso. Existen varias fuentes principales de sesgo en los sistemas de inteligencia artificial. La primera es el sesgo en los datos. Si los datos utilizados para entrenar el modelo no son representativos de la población general, el sistema puede aprender patrones distorsionados. Esto puede ocurrir por diversas razones: falta de diversidad en los datos, errores de recopilación o incluso decisiones históricas que reflejan desigualdades sociales. La segunda fuente es el sesgo en el diseño del modelo. Los desarrolladores deben tomar decisiones sobre qué variables incluir, qué objetivos optimizar y qué métricas utilizar para evaluar el rendimiento del sistema. Estas decisiones pueden influir en el comportamiento final del modelo. Por ejemplo, si un sistema se optimiza exclusivamente para maximizar la precisión global, podría sacrificar el rendimiento en grupos minoritarios. La tercera fuente es el sesgo en la interpretación. Incluso si un sistema produce resultados técnicamente correctos, la forma en que esos resultados se interpretan y se utilizan puede generar efectos injustos. Por ejemplo, un algoritmo puede predecir la probabilidad de que una persona no pague un préstamo. Sin embargo, la decisión final sobre si otorgar o no el crédito implica un juicio humano que puede estar influenciado por múltiples factores. Estas diferentes fuentes de sesgo muestran que el problema es complejo y multifacético. No existe una solución única. Sin embargo, en los últimos años, investigadores y organizaciones han desarrollado diversas estrategias para mitigar estos riesgos. Una de las primeras medidas consiste en mejorar la calidad de los datos. Esto implica recopilar conjuntos de datos más diversos y representativos, así como identificar y corregir posibles errores o inconsistencias. Otra estrategia es el uso de métricas de equidad. En lugar de evaluar únicamente la precisión del modelo, los desarrolladores pueden analizar cómo se distribuyen los errores entre diferentes grupos. Esto permite identificar posibles desigualdades en el rendimiento del sistema. También se han desarrollado técnicas de aprendizaje justo, en inglés, Fairness-Aware Machine Learning, que incorporan restricciones específicas durante el entrenamiento del modelo para reducir el sesgo. Por ejemplo, un algoritmo puede ajustarse para garantizar que las tasas de aprobación de crédito sean similares entre diferentes grupos, siempre que esto no comprometa de manera significativa la precisión global. Sin embargo, estas soluciones plantean nuevos desafíos. La equidad no es un concepto único y universal. Existen diferentes definiciones de justicia y en algunos casos pueden entrar en conflicto entre sí. Por ejemplo, un sistema puede ser equitativo en términos de igualdad de oportunidades, pero no en términos de igualdad de resultados. Elegir qué definición de equidad aplicar implica tomar decisiones éticas. Y esto nos lleva a una conclusión importante: el sesgo algorítmico no es solo un problema técnico, sino también un problema ético y social. Abordarlo requiere no solo mejorar los algoritmos, sino también reflexionar sobre los valores que queremos que guíen su comportamiento. Otro aspecto crucial es la transparencia. Para identificar y corregir sesgos,
es necesario comprender cómo funcionan los sistemas. Esto ha impulsado el desarrollo de técnicas de interpretabilidad que permiten analizar las decisiones de los modelos. Aunque estas técnicas aún tienen limitaciones, representan un paso importante hacia sistemas más comprensibles y auditables. La auditoría algorítmica también juega un papel fundamental. Algunas organizaciones realizan evaluaciones independientes de sus sistemas para detectar posibles sesgos antes de su implementación. Estas auditorías pueden incluir pruebas con datos simulados, análisis estadísticos y revisiones éticas. Además, la regulación comienza a desempeñar un papel cada vez más relevante. En diferentes partes del mundo, los gobiernos están desarrollando normas que exigen a las empresas evaluar el impacto de sus sistemas de inteligencia artificial, especialmente en aplicaciones de alto riesgo. Estas regulaciones buscan garantizar que los sistemas sean justos, transparentes y responsables. Sin embargo, la regulación por sí sola no es suficiente. La IA responsable requiere un cambio cultural en la forma en que se desarrollan y se utilizan estas tecnologías. Esto implica reconocer que los algoritmos no son neutrales y que su impacto depende de las decisiones humanas que los configuran. También implica fomentar una mayor diversidad en los equipos que desarrollan sistemas de inteligencia artificial. Equipos diversos pueden identificar problemas que de otro modo pasarían desapercibidos. La educación también es un componente clave. A medida que la inteligencia artificial se integra en más aspectos de la vida cotidiana, es importante que las personas comprendan sus implicaciones. Esto permite una participación más informada en el debate público. En última instancia, el problema del sesgo algorítmico nos enfrenta a una cuestión más amplia: ¿qué tipo de sociedad queremos construir con la ayuda de la tecnología? La inteligencia artificial tiene el potencial de mejorar la eficiencia, reducir costos y generar nuevas oportunidades. Pero también puede amplificar desigualdades si no se gestiona adecuadamente. El desafío consiste en utilizar estas herramientas de manera que promuevan la equidad y el bienestar social. Esto no es una tarea sencilla. Requiere coordinación entre múltiples actores, desarrolladores, empresas, gobiernos, académicos y ciudadanos. Pero también ofrece una oportunidad única. Por primera vez en la historia, tenemos la capacidad de analizar y ajustar sistemas de decisión a gran escala. Esto nos permite identificar patrones de desigualdad y trabajar activamente para corregirlos. En este sentido, la inteligencia artificial no solo refleja la sociedad. También puede convertirse en una herramienta para mejorarla. Pero para que esto sea posible, es necesario abordar el problema del sesgo algorítmico con seriedad y responsabilidad. No basta con reconocer su existencia. Es necesario desarrollar mecanismos concretos para detectarlo, medirlo y mitigarlo. Este proceso está en marcha, pero aún queda mucho por hacer. A medida que avanzamos hacia un futuro cada vez más influenciado por sistemas inteligentes, la cuestión del sesgo algorítmico seguirá siendo central. Porque en el fondo, este problema nos recuerda algo esencial: la inteligencia artificial no es solo una cuestión de tecnología. Es una cuestión de valores. Y la forma en que abordemos este desafío definirá no solo el futuro de la inteligencia artificial, sino también el tipo de sociedad en la que queremos vivir. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si este contenido te ayudó a ver la inteligencia artificial desde una nueva perspectiva, te invitamos a suscribirte gratuitamente al canal para seguir explorando juntos estos temas fascinantes. También puedes continuar aprendiendo con los videos recomendados que aparecen en pantalla y poner a prueba lo que has aprendido a través de los cuestionarios disponibles en la descripción. Tu participación es clave, así que no dudes en dejarnos tus respuestas, reflexiones y preguntas.